Hablar de democracia, hablar de dictadura. Hoy, identidad. En programas anteriores hablamos sobre la campaña que se realiza de cara a la vuelta a la democracia, que tiene su inicio el 10 de diciembre del año 1983. Comentábamos un poco que Raúl Alfonsín, el representante radical, el candidato radical, tiene como eje principal derechos humanos y trabajar sobre el enjuiciamiento hacia quienes ejercieron el terrorismo de Estado. Esta es una de las primeras medidas que él toma como presidente de la nación. Sí, y que las hace efectiva. Y otra cuestión también interesante y de sumo valor para el presente, que la Argentina es una de las banderas en cuanto a derechos humanos. La dictadura militar de la Argentina no fue algo inusual en el contexto latinoamericano. Lo que sí fue, digamos, singular en Argentina fue la defensa de los derechos humanos, caso que no pasó en ningún otro país de Latinoamérica, después de las transiciones a la democracia. Bien, por poner el caso Brasil o el caso chileno, regiones allende a nuestro país. En el gobierno de Alfonsín hay diferentes etapas respecto al juicio militar que ya comienzan desde 1983. Vamos a tener, como decía la CONADEP, vamos a tener el juicio con diferentes testigos, personas que vivenciaron, que fueron testigos justamente de la represión a la junta militar. Y también lo que vamos a tener allí son algunos de los principios, por ejemplo el nunca más, ¿no? El nunca más que llega hasta el presente, 40 años de la democracia, el nunca más a la dictadura, el nunca más justamente a un Estado terrorista y en otras palabras genocida. Bien, porque cuando se enarbolan los derechos humanos tenemos este principio de la memoria, la verdad y la justicia, y después la idea y el símbolo de los 30.000, ¿no? 30.000 desaparecidos, de lo cual hasta el presente ha sido fuertes debates, ¿no? Si fueron 30.000 o no, lo cual es interesante para poder repensarlo. En un proceso genocida, ya sea en la Argentina o a escala planetaria, detrás de los números hay personas. Esa es una primera regla. Y en un proceso genocida, los números nunca se pueden saber a ciencia cierta. En principio porque la magnitud de lo que genera o generó el terrorismo de Estado, en principio es el temor y el silenciamiento, y después los desaparecidos. Ese es uno de los grandes dilemas que tiene justamente Alfonsín. Cuando quiere llevar a juicio a la Junta, es primero, bueno, ¿quiénes tienen el valor, el coraje de sentarse y poder contar lo que ha vivido, lo que vio? Es decir, ahí ya en la CONADEP, tenemos cerca de 10.000 testimonios, 15.000. Pero pensemos que en lo que venimos comentando, ¿no? En esa transición son muy pocas las personas que se animan, porque todavía hay un aparato militar que todavía funciona y que tiene la capacidad de detenerte y de silenciarte. Y cuando digo de silenciarte es de una manera coactiva, represiva. Entonces hay un fuerte laburo por parte del gobierno radical, pero también de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? De tener el coraje y la voluntad de poder contar de lo que se ha vivido. El enjuiciamiento empieza a quedar trunco. Ya en la década del 80, hay una gran fuerza militar que se empieza a notar, a percibir, como la ley de obediencia debida, por ejemplo, lo que vamos a tener. Y eso, oblitera, ocluye la capacidad de poder enjuiciar a toda la cúpula militar y solamente a algunos responsables. ¿Cuáles son esos algunos responsables? Bueno, la junta militar, ¿no? Y los otros militares, de menor grado, los otros comandos, van a decir, bueno, yo solamente obedecía, ¿no? Sí. Que esto se repite, en otros procesos genocidas, el caso de la Alemania nazi, para poder generar las comparaciones. Y así de esa manera quedar exceptuado de cualquier acto criminal, genocida que se realizó. Memoria, verdad y justicia. Uy,
Yo creo que es necesario mantener un poco de vivo todo el tema de lo que significó la represión, lo que significó una sociedad que se involucra, o no una sociedad, una parte de la sociedad que se involucra en someter a otra por medios totalmente violentos, totalmente represivos, todo. Porque es necesario tener en claro que no se puede, ¿no?, ir por ese lado. Porque, bueno, ya sabemos lo que sucede y mantener a veces hay como una saturación para algunos sectores de la población, de la sociedad, con el tema. Pero es necesario mantenerlo, es necesario incorporarlo con distintas lecturas a través del tiempo, porque se va leyendo distinto de acuerdo a las épocas, no es lo mismo, no significa lo mismo en el 86 que hoy. Memoria, verdad y justicia es lo que vendría a ser mi rosario, porque es algo que no debemos olvidar. Dicen que el pueblo que pierde la memoria no tiene futuro, y nosotros tenemos que con memoria tratar de que esto no suceda nunca más, que la verdad florezca para que ustedes que son más jóvenes puedan vivir en un mundo más justo, y que la justicia sea lo que tiene que ser, justicia que no tenga precio, o sea, que actúe como lo que dice la palabra justicia, que no sea parcial, sea imparcial. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. Qué palabra, qué frases, ¿no? Sin justicia no hay olvido y no hay perdón y va a seguir en la memoria. Yo esta frase la llevaría directo a la educación, al compromiso, al educar con la verdad para formar argentinos comprometidos. Memoria, verdad y justicia. Y es algo que tiene pendiente la Argentina. Finalizada la dictadura, con el inicio de la democracia, había aparatos que continuaban funcionando de manera clandestina, incluso utilizando el término trabajando de esto, y que tiene que ver con secuestros, ¿no? Hay casos muy, muy famosos, de los cuales incluso clanes se han sacado películas y series, y todo esto ocurría en paralelo a la vuelta a la democracia. Teniendo en cuenta que, vos lo decías, ¿no? Detrás de los números hay personas, un poco lo estás respondiendo, pero ¿por qué es importante volver a esto que ocurrió y al enjuiciamiento, al menos, de aquellas personas que encabezaron el terrorismo de Estado en el país? Bien, hay muchos motivos.
En principio, bueno, por una cuestión de hacer valer la condición de ciudadano, ¿no? De que no se vulneren los derechos, y también empezar a asentar justamente, creo que una premisa que ha quedado en la Argentina, y es el nunca más. No repetir justamente lo que se puso en vigencia, en funcionamiento con el terrorismo de Estado en la década del 70, que yo prefiero llamarlo proceso genocida, ¿no? Proceso genocida que, ya lo comentamos en programas anteriores, atentó con la población civil. Con la población civil, clase media, clase trabajadora, fueron los mayores afectados. En principio, lo que empieza también a generarse de poder enjuiciar es que no haya impunidad. ¿Bien? Es decir, que sepan los militares que sus actos, digo, tienen consecuencias, y que si en todo caso a grupos guerrilleros quisieron enjuiciarlos, el proceso era otro, un proceso legal. No, digo, llevarlos justamente a un centro clandestino de detención o los aviones de la muerte, sino todo un proceso de legalidad que omitió en todo el mandato de las dictaduras militares en Argentina. Ahí digo, tenemos esas cuestiones, esas premisas. Es una materia pendiente para mí. ¿Entendés? Que de a poquito la está superando. Pero es una materia pendiente para mí, que se está haciendo, ¿no? Se está trabajando a full. Eso es lo que siento. ¿Qué está faltando? No falta nada. Lo único que dice es esperanza y paciencia. Eso es lo que se tiene que hacer. Faltando no falta nada, porque están todas las herramientas. Por el lado de Abuelas de Plaza de Mayo, por el lado del grupo de antropología argentino. No falta, se están trabajando. Para mí, no sé, lo critico a ellos. Para mí se tendría que haber hecho esto en los 80 ya. ¿Entendés? No ahora. Me refiero a hacer lo que pueden. Trabajan, es un laburo de hormiga. Se están, viste, hacen un esfuerzo terrible, pero para mí, como te dije, la materia pendiente tenía que haber sido antes. En los 90 tendría que haber ya sido todo este tema, ya tendría que haber saltado ya. ¿Entendés? Sentimiento encontrado. Mi madre luchó mucho por nosotros para poder saber dónde estábamos. Nunca sentí odio por esta gente, si bien por supuesto que no los quiero, pero jamás tuve el sentimiento de odio, simplemente de que nunca más. Bueno, tomada la decisión de enjuiciar a la Junta Militar, en principio, alguien tenía que hacerlo. Difícil tarea que le encomiendan también a un grupo de abogados, pero al cual se suman muchos y que tenían como característica ser muy jóvenes, ¿no? Sí, de hecho, bueno, mientras estamos grabando esto y comentando, hay una película que también salió hace muy poco acá en la Argentina, 1985, que viene, digo, a escenificar y poner de ejemplo histórico, didáctico, pedagógico para las generaciones actuales, para la juventud, lo que significó esa transición y también la voluntad de un gobierno democrático, en este caso el radicalismo, de enjuiciar a los genocidas, lo cual no era tarea sencilla, fácil, en principio, digo, por el temor de la ciudadanía, el miedo, digo, a contar, a relatar lo que había sufrido. Gran parte de la sociedad civil, digo, reconocía, sabía la existencia de los centros clandestinos de detención. Lo que quizás no se sabía de manera general era cómo operaron los militares, cómo se establecieron comandos de milicias, de militares dentro del país, cómo se lo fue dividiendo, ¿no? Como una especie de guerra en 5 zonas, cómo se, digo, torturaba. Bueno, todas esas cuestiones, digo, de extrema violencia es lo que empieza a recabar datos el gobierno de Alfonsín, de lo cual va a tener, digo, un libro fortísimo, que decíamos, el Nunca Más, pero eso también a su vez era fuente histórica, evidencia empírica, el testimonio, para poder enjuiciar.
porque también los militares, que aprendieron muy bien de los genocidas franceses en la guerra de Argelia de la década del 60 y el 70, era lo siguiente: si hay desaparecidos, no hay pregunta, como también si no hay cuerpo, ¿no? Evitamos toda la pregunta de qué pasó, cómo, cuándo o quién lo realizó. Entonces, lo que se va a utilizar en la década del 80 son los testimonios, lo que yo vi, lo que yo sufrí, lo que yo puedo contar en un estrado judicial. Entonces empieza a haber en la década del 80 todo ese armado judicial para poder enjuiciar en principio a la Junta y después a los otros grados militares, de los cuales van a ser exitosos, digo, la Junta Militar en un principio, que van a tener condenas efectivas. Y a los chicos hay que decirles la verdad, hay que ser objetivo, tanto como esto que no se cuenta, de que el exterminio empezó antes y en democracia con López Rega y Isabel Perón, a el hecho de que Perón los echó de la plaza por inútiles, a el secuestro de Bungibor por $60 millones en ese momento, que fue lo que financió todo lo que después vino. Todo eso hay que contárselo para que los chicos tengan una versión real de por qué se organizó un golpe de Estado y por qué pasamos 7 años en esa situación. Hay que contarles todo. Algo que caracteriza a la milicia en sí, a todo lo que tiene que ver con estos periodos, este tipo de gobiernos, tiene que ver con la burocracia, ¿no? Llama la atención que en Argentina haya costado tanto poder encontrar documentos, ¿sí?, que precisamente sirvan como pruebas de todo lo que le hacían a la gente, ¿no? Desde su ingreso hasta la tortura, que quizá en otros lugares pudo ser posible a través de lo recuperado, no así en nuestro país. Sí, ahí digo, hay un debate justamente del juicio a la Junta Militar que se está desarrollando hasta el día de hoy, digo, en diferentes provincias, en la Argentina se está llevando a cabo, porque el hecho de que sea genocida no solamente implicó a quienes pasaron por un centro clandestino de detención, sino también las familias que lo vivieron con miedo, las pérdidas. Por eso digo, la idea de 30.000 desaparecidos es un símbolo político, pero han sido más de 30.000, digo, de quienes han sufrido justamente cuestiones psicológicas, esto del miedo, la parálisis a votar, a participar, a luchar por los derechos, a salir a las calles. Bueno, todo eso fue lo que logró efectivamente la dictadura. Y por otra parte, digo, el juicio, lo que revela y lo que reveló hasta el día de hoy, es lo que es capaz de hacer, ¿no? Justamente de detener y desaparecer a alguien por pensar distinto, por pensar un modelo económico, social diferente, por cuestionar el status quo. Es decir, esta lógica de guerra que alguna vez hablamos. Lógica de guerra en el sentido de la política. Yo me puedo sentar a conversar con vos y pensar diferente, pero los militares en esa lógica de guerra, si vos pensás diferente a mí, yo te elimino. Somos enemigos. Somos enemigos, ¿sí? Y en el ámbito de la democracia podemos ser rivales, ¿sí? El hecho de ser rivales no implica, digo, anularte de esa forma tan crucial, ¿no? Hay que contarles quiénes eran los candidatos para volver a la democracia, como Herminio Iglesias y Luder, con la campaña por el PJ, y Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical. Hay que contarles que Raúl Alfonsín tuvo 114 paros en su momento, que tuvo 2 intentos de golpe de Estado, acordate, 2 cara pintada, con Aldo Rico a la cabeza. Aldo Rico no es un héroe nacional. Aldo Rico debería ser condenado por traición a la patria, por levantarse en contra de un gobierno democrático. Pero como era radical el gobierno, una parte de la sociedad no lo entendió de esa manera. Y acá no se trata de bandería política, se trata de democracia y se trata de derechos institucionales del país. No estamos hablando de Raúl Alfonsín, no. Estaban por golpear un gobierno y lo iban a hacer, de hecho, el golpe de la tablada.
todo en democracia. Insistían con este tema. Y esto los chicos, según el lugar donde estés, no se lo cuentan. No se lo cuentan. O está la versión del peronismo, o está la versión del radicalismo, o está la versión de la derecha, que cree que los militares deberían, como vos decías recién, volver para organizar esto y en un año, claro, sí, en un año te lo organizan seguramente. Ahora, ¿a qué costo, no? Nadie se lo pregunta eso. Que ojalá que siempre tengamos presente esa necesidad de memoria, verdad y justicia. Eso es lo que se me viene. Ojalá que siempre esté presente y que no repitamos, no tengamos que repetir nada que implique lesionar la integridad del ser humano, la justicia, la libertad, que lo recordemos para eso. Y antes, viste, lo que pasa es que pasaron tantos años sin saber nada. Pasé los años 90 también, viste, no, en realidad no preguntaba, viste, no, ¿cómo te puedo decir? No me interesaba mucho, viste. Y de a poquito, viste. Ojo, y también el gobierno de Néstor, viste, haber hecho toda una investigación, darme la información que me estaban dando en ese momento. Y bueno, ahí a uno le crece más la curiosidad, viste, es otra cosa. En los 90, viste, estaba en otra, trabajaba, hacía típico, no me preguntaba cosas, viste, no me interesaba mucho, pero me incentivó la parte de investigación que hicieron algunos gobiernos, viste, como en el gobierno de Néstor. ¿Por qué se pone todavía en tela de discusión, son 8.000, que son 15.000, que son 30.000, hoy, ya casi a 40 años? Bien, en principio corresponde a varios factores que incluso algunos superan, lo que yo pueda llegar a responder, porque va a una cuestión psicológica, en principio, generacional, de vivir las propias épocas, ¿no? Eso creo que es principal. Cuando uno ha pasado por una dictadura militar y saber que uno va a estudiar o en la universidad, el secundario, y estudias historia, o las leyes, o el sentido de la democracia, y después te encontrás en la calle con que te están reprimiendo, o con que hay censura por leer un poema, eso te genera otro tipo de conciencia a una generación que ha nacido en democracia, ¿bien? Que no ha tenido que salir a las calles, en términos generales, a conquistar derechos. Por otra parte, el hecho de que se cuestionen si fueron 30.000, 15.000, es relativizar, ¿no? Relativizar justamente las pérdidas humanas y no ver que en un ámbito genocida, lo que están, no son números, sino que son personas, y que en un proceso genocida, ya bien lo sabemos, no siempre están al alcance los documentos, ¿no? ¿Cambia en algo que sean 8.000 o que sean 30.000 para la mirada histórica? Para mí no. Y esto lo digo en términos personales, profesionales y políticos. Que sean 1 o 30.000, estamos hablando de vidas humanas. Lo que establece, como bandera política el hecho de que sean 30.000 es que estamos pensando no solamente desaparecidos, sino también detenidos, reprimidos, y después toda una población que se encontró bajo la lógica terrorista. Esto lo trabaja muy bien Daniel Feierstein, un especialista sociólogo respecto a los procesos genocidas en la Argentina. Detrás de esta relativización, lo que vienen son, si se quiere, son teorías. Ni siquiera digo que son teorías porque no tienen mucha elaboración o argumentos, que es la lógica de los dos demonios, que hubo dos guerras, o que en realidad, los militares vinieron a imponer un orden. Y en realidad, cuando uno toma un libro de historia, lo que ve es justamente establecer lo que se conoce como el llamado neoliberalismo. Cambiar el patrón de acumulación de la Argentina, es decir, generar una desindustrialización, barrer
lo digo así coloquialmente, barrer con la clase obrera y sobre todo quitarle ese empoderamiento que tenía, que es justamente las reivindicaciones sociales, ¿no?, a la clase obrera. En el día de hoy se ve claramente, digo, si lo hacemos de 1983 a 2023, se ha licuado el contenido de la ciudadanía. Pensémoslo nada más, si hace 40 años el sentido de la ciudadanía, las reivindicaciones pasaban por las calles, hoy en gran medida, en términos generales, pasa por las redes sociales. Ese es un dato significativo por donde pasa la política. Si hablamos que pasaba por las plazas, por las calles, por manifestaciones, hoy en día el descontento pasa por las redes sociales. Es decir, algo ha pasado. Bien, yo no tengo más argumentos que eso, solamente detectar el tiempo que estoy viviendo, ¿no?, y poder hacer esa comparación. Y por último, el propio sentido de la democracia, ¿no? Hoy todos damos por sobreentendido qué es la democracia. Y en la década del 80 era otra, ¿no? Este ciclo de la ilusión, que se puede comer, vivir, educar. Y bueno, hoy creo que se están jugando otros conceptos, otras variables. Se enjuicia precisamente a los genocidas en nuestro país, en principio. ¿Qué genera todo eso en la sociedad, más allá de una sensación de el ganamos? ¿Qué ganamos con esto? Bien, hay diferentes posiciones históricas, políticas, debido a que los juicios siguen estando actualmente, bien lo decíamos. En la década del 80 tenemos el juicio a las juntas militares, pero así va a quedar trunco la efectividad. Es decir, no todos los militares van a estar condenados. Vamos a tener la ley de obediencia debida y de punto final, que establece justamente límites temporales para las acciones justamente de los perpetradores, como así también una vigencia hasta cuándo se puede realizar una efectiva denuncia a los militares, debido a que también Alfonsín va a tener la fuerte presión militar en la década del 80. Estas dos leyes, digo, lo que establece a una larga duración al día de hoy es el carácter de la impunidad que han tenido y que tienen los militares, es decir, la gran fuerza militar que aún tenían en esto que hablamos en un principio, ¿no?, la transición democrática. Está bien, permitimos la transición a la democracia en tanto y en cuanto no nos afecten o no afecten nuestros intereses. Entonces ahí digo, se detectó la impunidad, lo que generó cierto descontento en las clases sociales y sobre todo en el sector popular y más que nada en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? El ver que los genocidas todavía andaban y andan libremente por las calles. Ahí digo, tenemos una gran lucha que todavía sigue vigente también después en la década del 90, diferentes organismos y movimientos como la lucha de hijos, propios hijos que tratan de ver quién soy yo, ¿no?, la propia identidad. Cuestiones de identidad que se empiezan justamente a poner en visibilidad, digo, en el tapete de la política. La gestión de Alfonsín, digo, va a iniciar el proceso a las juntas, bien lo decíamos, pero se encuentra con esto, con el poder militar. Con el poder militar y acompañado del poder económico, ¿no? Totalmente. Que generaba toda esta situación en el país. Tal cual. Un claro ejemplo de ello son los levantamientos cara pintada, ya a mitad de la década del 80, que hacen efectivo dos cuestiones. En principio, anular toda posibilidad de juicio, y la otra es una advertencia de se puede interrumpir la democracia, ¿no? Puede volver a repetirse o a ocurrir un golpe de Estado. Entonces, digo, son algunas de las cuestiones que el oval presidencial de Alfonsín tiene y tuvo que revisar, ¿no? Establecer, digo, ahí pactos, consensos y acuerdos de no poder hacer efectivo lo que sí prometió en campaña.
Identidad. Ya, bueno, lo primero que me sale es saber de dónde vengo, hijo de quién soy. Y ahora, bueno, se afianzó mucho más esa palabra con respecto a mi madre, que está enterrada ahí, bueno, está en un nicho en Chacarita. Y cada vez me identifico más, antes más. Siento como una especie de desgarrón, porque me lleva a pensar en todas las personas a las que se les ha negado o se les niega el derecho a la identidad. Y que es un derecho insoslayable para el ser humano. Y otra vez me lleva a sentir que me gustaría poder hacer algo, aunque sea chiquito, para que ese derecho se ejerza plenamente. Marca un antecedente, ¿no? Marca un principio, marca incluso hasta ese puntapié inicial para continuar con todo este proceso, que no hay que dejar de verlo como esto precisamente, ¿no? Como un proceso. Por eso mismo, hay, digamos, fuertes debates. Lo que yo destaco, ¿no? y también varios colegas, varios profesionales, es la mirada de que la Argentina, en cuanto a los derechos humanos, desde 1983 tiene un carácter singular en ningún otro país, que es la defensa por los derechos humanos. Es decir, que un presidente electo vaya justamente contra los militares. Digo, es algo que no ha pasado en otro país de Latinoamérica. Eso ya, digo, es una cuestión fundamental, y después también lo que genera, y es en el plano cultural, ¿no? La reivindicación de los derechos humanos, que no solamente fue en el ámbito jurídico, sino también, como bien decíamos, desde la cultura, desde el rock nacional, desde el ámbito contestatario, desde el cine, desde el teatro, ¿no? Desde lo social también, desde ¿no? lo social. De la vuelta a entonces, las calles. Entonces ahí es lo que, ahí digo, esa cuestión, digo, positiva. Después, cuando digo yo la cuestión a revisar, justamente fue por esto que también vos me decís, Darío, la fuerte presencia de los militares, es decir, que todavía tenían una gran fuerza política, y también después vinculados con los grupos empresarios, lo que en el lenguaje académico se denominan las élites, ¿no? Esto de el mercado, ¿no? Es el auge del mercado. Si en la década del 70 tenemos la crisis del Estado, en la década del 80 tenemos la crisis del mercado. Memoria, verdad y justicia es una frase que la encontramos en libros, en muchos textos, que la encontramos en banderas, que las encontramos en grafitis en la calle. ¿Qué significaba eso para la época? Bien, algo revolucionario. Sí, yo creo, y ahí también Alfonsín, digo, tiene toda una impronta revolucionaria con su oratoria. De hecho, cuando uno lo revisa, ya desde el 10 de diciembre de 1983, lo que pretende o pretendió fue justamente una democracia sustancial, es decir, no solamente garantizar el retorno a las instituciones democráticas, sino también generar una igualdad social, digo, frente a una gran desigualdad, pobreza, marginalidad, llámese como quiera llamársele. La idea de la memoria justamente es esa invitación en la década del 80 a abrir nuevos horizontes a un futuro de una democracia en Argentina, sin olvidar lo anterior, ¿no? Lo previo. Bien, justamente esa violencia política propia desde el Estado, desde los genocidios, bien, la memoria, que tiene por su otra parte una gran cuestión, que es el olvido, ¿no? Es que se recuerda y que se olvida. Es también bastante interesante para pensar estos 40 años de la democracia. Después tenemos el sentido de la verdad, ¿no? Pensar justamente el término de la verdad con estas múltiples interpretaciones que puede tener un acontecimiento. Digámosle la verdad, digámosle lo que pasó realmente, como fue. Yo traje acá a Felipe Piña antes de convertirse al kirchnerismo, y Felipe Piña tenía una versión de la historia y después la cambia completamente, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué pasó con esto?
Y así aparecen falsos filósofos, falsos historiadores, falsos propaladores de información. O sea, porque lo que nosotros hacemos como medio no le tiene que gustar a todo el mundo, ¿eh? Yo siempre digo, si vos esperás que lo que yo escriba te guste, está complicado, porque a mí no me interesa si a vos te gusta o no. A mí me interesa que esto sea verdad. Y nosotros tenemos que decir la verdad, tenemos la obligación de decir la verdad. Decir las cosas como son, ser objetivo. Ponele, no la verdad revelada, bueno, sé objetivo. Poné todas las partes sobre la mesa y decir las cosas como son. Porque si no, sigue la grieta. La grieta no empezó con Menem, no empezó con Cristina ni con Néstor. No, la grieta viene de antes. Y viene a causa de los adultos que siempre han tenido una parte de la historia que contar y la otra no la han contado. Yo no le puedo decir a mis hijos, no, Isabel y López Rega, genios. No fue cierto. O los militares no endeudaron a nadie. ¿Cómo que no? Si no teníamos deuda hasta que aparecieron ellos. Entonces, estas cosas, si vos no las contás, quedan y van pasando y cada uno se forma una historia diferente. Y no, la historia es una sola. Pero como decía Lito Nevia, ¿no? Si la historia la cuentan los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, esa es la que tenemos que contar. Por un lado sucedieron cosas como el juicio a las juntas, que fue inédito en el mundo, pero también después sucedió Semana Santa. Existían muchas formas de resistencia, de puntos que quedaban de la dictadura en la sociedad, había mucho y era muy difícil. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone... Cuando hablamos de memoria, hablamos de algo que ocurrió, ¿no? ¿Verdad tiene que ver con algo subjetivo desde tu punto de vista, desde el punto de vista histórico? Es interesante porque a 40 años de democracia, cuando uno mira hacia atrás, lo mismo, ¿no? Está lo que es la reconstrucción del pasado. Yo no, como sujeto, digo como adolescente, como padre, como mamá, no puedo comprender la década del 80 de cómo es, porque ya está, ya pasó, ya fue. Yo la puedo comprender únicamente desde el presente, con los lentes de hoy. Entonces ahí es donde adquiere el potencial y la clave explicativa. Bien, y las diferentes interpretaciones que puedan surgir desde donde se encuentre parado hoy, desde el presente, el término de la democracia. Por eso entonces es interesante ver esa verdad anclada del pasado, presente, en un diálogo ininterrumpido. Hay acontecimientos que pasaron y ahí justamente es donde debe ponerse el núcleo. Después hay diferentes tipos de relatos, como bien decíamos desde la CONADEP, cómo ponerle a este proceso. Proceso de organización nacional, genocida, terrorismo de Estado. Es decir, hay distintas variables, pero hay un acontecimiento. ¿Bien? Y también eso, digo, lo celebro, que haya justamente estos debates, estas múltiples interpretaciones y no ocluirlas. ¿Bien? Porque aquel que omita diferentes tipos de relato, lo que termina generando es no solamente una distorsión, sino también algo muy importante que se debe dar en la escuela, que son las preguntas incómodas. Como educador y como educadores o en la familia, evitar las preguntas de qué pasó, qué es un detenido, desaparecido, terrorismo de Estado, en buena medida nos lleva a explicar nuestro presente, de cómo estamos discutiendo cuestiones de qué es la democracia o que vuelva la dictadura, que vuelvan los militares, si fueron 30.000 o no, es por haber evitado preguntas incómodas. A mí me tocó trabajar en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Nosotros armamos los padrones para las elecciones de 1983 y creo que ahí tomé realmente conciencia de qué lugar era el que a mí me correspondía, ¿no? Cuando fuimos a buscar las tarjetas de afiliaciones políticas, había una mesa en la punta esto fue en el subsuelo del Hotel Provincial en La Plata, en la punta de los gabinetes donde estaban guardadas las fichas había una mesa con un pibe que tenía
todos los padrones actualizados y los que habían pasado. Entonces vos sacabas de uno de los cajones una tarjeta y decía Armando Cabral, número de documento tanto, y el tipo de allá te decía muerto. Y ahí tomamos verdadera conciencia de lo que había sido solamente la provincia de Buenos Aires. No te corría un frío por la espalda porque vos decías, lo mataron a este tipo lo mataron. Este compañero está muerto. En ciertos gobiernos, en el gobierno de Kirchner, de los Kirchner, de Néstor, se hizo una secretaría donde hay un archivo terrible, un archivo grande de cada de mis viejos, de cada uno de mis viejos. ¿Entendés? Y eso también me contaron todos los pormenores, todo, y eso te identifica más, porque te dicen, es impresionante la información que tienen esos archivos. Dónde fue secuestrada, qué día fue secuestrada, a qué hora fue secuestrada. Todo fue una investigación, viste, muy minuciosa de lo que había pasado. Y eso va a mí me va identificando más. De ahí empezó. 2005, 2006 estábamos de vacaciones con Silvina y estaba embarazada de Martina, de mi hija. 2006, me acuerdo cronológicamente, ¿por qué? Porque en junio de 2006 nació mi hija, por eso estaba embarazada ella. Y ahí nos mostraron todo. Hoy nos dedicamos a hablar de memoria, verdad y justicia. Comentábamos de manera reflexiva, ¿no?, que la memoria tiene que ver con recordar aquello que ocurrió, la verdad, un término subjetivo, pero que también lleva, ¿no?, a no caer precisamente en un sesgo de verdad y al poder vivir en tiempos de democracia con el otro que piensa distinto, pero que no se convierte en un enemigo como sí le ocurría en el periodo de terrorismo de Estado. A 40 años, memoria, verdad y justicia, ¿qué podemos decir de la justicia y cómo se ha transitado este tiempo? Con avances y retrocesos, hay que decirlo también, ¿no? Bien, a 40 años de la democracia, como bien decíamos, con el gobierno de Raúl Alfonsín, en vista a los enjuiciamientos, a poder contar lo que se vivió en la década del 70, con el llamado terrorismo de Estado, o como yo prefiero, con el proceso genocida. Tenemos varias cuestiones, digo, en 40 años, ¿no? Yo lo dividiría como en 3 etapas. Tenemos el proceso del enjuiciamiento a la Junta Militar, sus inicios en la década del 80, donde se puede detectar el poder justamente militar y empresarial, es decir, los vínculos, y también la impunidad militar, ¿no?, evitar las condenas. Una segunda etapa, sin una mirada de larga duración, la transición democrática termina cuando ya terminan los resabios militares, es decir, cuando ya no hay condicionamientos, que es en la década del 90 con la asunción de Menem. Y después ya tenemos también en defensa de los derechos humanos a comienzos del siglo XXI con el gobierno kirchnerista. Digo, son ahí, digamos, 3 etapas de la historia argentina en vista a lo que se inició con Alfonsín. Memoria, verdad y justicia. Poder contar y reconstruir lo que fue el terrorismo de Estado, cómo actuó la fuerza militar en el país, ¿no?, en todo el país. Identidad. Para mí la identidad es lo que te califica, es lo que vos sentís que sos. Por ejemplo, yo siento, desde cuando era joven hasta ahora, que soy un argentino que tuvo la suerte de nacer en esta tierra, que es la más, digamos, postergada, la más sufrida, y lo llevo con dignidad. Y bueno,
cuando empieza a venir tanta gente del norte después del 79 por el tema de la 19640, empiezan la broma, todo esto, los chistes, porque vos sos de acá. O sos hijo de extranjero, o sos hijo de descendiente de aborígenes. Bueno, vos viste lo que yo tengo atrás. A mí acá siempre me dijeron elonita en el trabajo. Pero digamos que yo siempre digo, no, están equivocados. El primer cielo que vieron mis ojos fue el de los Yámanas, pues yo nací en Ushuaia. O sea, si tendría que haber un origen aborigen sería el de los Yámanas, pero no, mi familia tiene una parte descendiente de aquellos, de los mapuches. Y bueno, yo no, como me han gastado o me han hecho chistes al respecto desde chico, lo tengo bien incorporado y lo tengo bien asumido. O sea, yo, como dijo Rubén Chau, que no sé si sabe quién es, Rubén Patagonia, dijo, como mestizo, elijo mi sangre americana. Esa es mi identidad. Fueguino y aborigen, si quieren. Y si no quieren también, porque yo lo soy, ¿viste? Ya está, no hay nada que ponerle. Te cae la ficha, man. Te cae la ficha, aparte de pensar todas las que pasaron, cómo se... Y para mí es un cambio muy grosso, muy grosso. Ya el haber encontrado, identificado los restos de mi vieja, también es abismal la diferencia. Saber dónde podía ir a verla para llevar unas flores, ¿viste? De no saber nada, ¿entendés? ¿De dónde está? ¿De dónde estaba? ¿Entendés? Es un cambio muy grosso. Pero bueno, todavía no lo estoy digiriendo, todavía no digiero todavía. Sentirnos hermanos de una misma causa. Cada vez que me encuentro o que me veo con alguien de Plaza de Mayo es un abrazo infinito. Un abrazo que sin mediar palabras dice, yo sé lo que vos sentís. Yo comprendo tu dolor. Válida conocer todas estas etapas porque desde la cuestión política y desde las decisiones que se tomaron es que se le dieron mayor o menor importancia, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, yo por eso comentaba las tres etapas. Hay momentos, digo, donde hay una gran impunidad, que son la década del 90, que de esa manera, digo, Carlos Menem termina de concretar esa consolidación democrática mediante la impunidad. Lo que no se animó, lo que no logró hacer o no quiso Alfonsín, lo termina haciendo Menem. Y después la recuperación de los derechos y justamente de la memoria y la verdad y justicia retorna a comienzos del siglo XXI. Digo, para establecer ahí como una continuidad. Lo que tenemos para volver a la década del 80, en la vigencia de los derechos humanos, va a ser muy importante también vincularlo con las condiciones sociales, la búsqueda de los aumentos salariales, también en el diseño curricular, ¿no? Desde el ámbito educativo, de poder contar lo que se vivió y también así, digo, repensar la condición ciudadana, ¿no? De poder animarse a contar lo que en cada familia y en cada lugar, en cada ciudad sucedió. Porque también hay una cuestión, y con esto cierro la idea, que es pensar que bueno, solamente el terrorismo de Estado ocurrió en algunos territorios o en algunas provincias, y acá no pasó nada. Digo, cuando realmente sucedió en todo el país y también en todo el continente. Digo, uno podía estar en Tierra del Fuego y también puede ser un detenido desaparecido del otro lado de la frontera, en Chile. Néstor hizo una cosa muy valiosa en traer el tema de nuevo, después del menemismo y después de la alianza, traer el tema, instalarlo en la sociedad y volver a generar los juicios, reflotar los juicios, reflotar la posibilidad de la memoria, reivindicar un montón de cosas. Yo creo que ahí volver a instalar el tema, como lo instaló, nos empieza a dar una perspectiva histórica,
creo que en base a la perspectiva histórica la perspectiva histórica es valiosa, tanto para la memoria, verdad y justicia, como para los años, tener la conciencia de los años 30, los años 50, las guerras por la creación de la Argentina, que se dan antes del año 1880, ¿no? que es algo que no sabemos nada, porque hubo una educación que se ocupó de no sé si de ocultar, pero de minimizar esa etapa de la construcción de la Argentina. Entonces sí, cada etapa de la construcción de la Argentina tiene un valor para lo que viene después. Tener presente Memoria de Verdad y Justicia tiene mucho valor para ver qué construimos, pero lo que pasa es que Memoria de Verdad y Justicia sola, en el sentido de reivindicación de las víctimas de la dictadura, no sirve. Sirve, lógicamente, para recuperar, para reivindicar a quienes la sufrieron, pero también sirve si le damos un sentido histórico del país que queremos. Identidad es un derecho que tenemos desde que nacemos. Traemos cada ser humano, cada ciudadano su identidad. Y en ese momento de terrorismo de Estado hemos perdido absolutamente nuestra identidad. Pasamos a ser un objeto, un ente del Estado que se manejaba como ellos querían. Entonces, identidad para nosotros tiene que ver mucho también con el sentido de pertenencia, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y a dónde queríamos ir. Y yo me identifiqué muchísimo con la pelea por la libertad de expresión, por el trabajo en los medios de comunicación y que en cada posibilidad que tenía, y aún lo sigo haciendo, descargar toda la bronca que sentía y siento por lo que hicieron los militares en la República Argentina. La década del 80 con Alfonsín, inaugura en esto del acontecimiento, del acontecer en vistas al futuro, lo que es la democracia, ¿no? Permanentemente, se está construyendo. Se consolida con avances y con retrocesos. En cuanto al término de la identidad, de quién soy yo, quién es el otro, es una deuda que todavía sigue hasta el presente y ha sido lucha de diferentes organismos nacionales e internacionales por los derechos humanos, es decir, quiénes son mis padres, ¿no? Mis abuelos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Eso, todo es una búsqueda que no solamente, lo que implica en la sociedad es un análisis interdisciplinario, ¿no? Ya sea desde la psicología, desde lo jurídico, desde lo histórico, desde lo político. Y en diferentes gobiernos que ha tenido la Argentina durante 40 años, las medidas para esa búsqueda de identidad a veces ha tenido una mayor solidificación y en otras una ausencia. En la década del 80, también refiriéndonos a la identidad, también me parece muy interesante e importante una ley, que es la ley del divorcio, para poner, también una cuestión, que va hacia el ámbito familiar, la unidad doméstica, la posibilidad, de separarse, hacer efectivo justamente que el Estado pueda también regular eso, ¿no? Las separaciones y nuevas búsquedas de alianzas con otras parejas y también respecto a los hijos, ¿bien? Que no quede por fuera del Estado. Menciono esto porque en la historia, hay un hilo y una continuidad. Después uno ve la ley del divorcio con el matrimonio igualitario, comienzos del siglo XXI. Así como también veíamos y decíamos esto de las luchas de las abuelas, Madres Plaza de Mayo, después también en la década del 90 por los hijos. Es decir, que la identidad en el plano social permanentemente se está reconstruyendo, como así también el sentido de la democracia. Si uno mira, los recursos materiales que nos provee las tecnologías a un ciudadano que pensaba en la década del 80, qué se piensa hoy en el 2023, puede haber una gran diferencia, ¿no? Incluso con los deseos, los encantos o los desencantos, las ilusiones. Si algo tiene la memoria, ese producto químico, justamente es como el más peligroso de la historia, decía un poeta, porque nos hace ilusionar o nos embellece, nos entristece, nos apasiona. Y creo que la identidad argentina en estos 40 años ha pasado, por todas esas lagunas. ¿Qué es lo que más cuesta? Perdonar.
Eso es lo que más me cuesta, porque tampoco puedo olvidar. Y si no hay olvido, no hay perdón tampoco. Porque tal vez no hay justicia.